Esto que estás viendo es una roca muy famosa, pero no se llama Dwayne Johnson. Lo que hace tan famosa a esta roca es que es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. ¿Por qué? Porque según creen, en ella o sus cercanías, Dios un día estaba aburrido porque no había fútbol y le dijo a un señor llamado Abraham que sacrifique a su hijo en esa roca o cerca de ahí. Padre, veo que están las cuerdas y las cosas, pero faltaría el cordero. Cállate, pendejo. Cuestión que cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo por fetiche de Dios, un ángel le dijo: no, boludo, era una joda, ¿en serio lo ibas a matar? Tranquilo, ahora Dios sabe que le tenés miedo, respeto o esas cosas que tanto le interesan a un tipo tan poderoso, mágico y existente como él. Pasaste la prueba. Bien, el tema es que para los judíos este hijo era Isaac, del cual descienden los judíos, y para los musulmanes era Ismael, del cual descienden los musulmanes. Así que ya podemos ver ciertas diferencias religiosas importantes. También esta roca para los musulmanes es importante porque supuestamente desde ella Mahoma se fue al cielo. Y con este no hago chistes porque me van a hacer explotar el orto. Esta roca está en una zona que al parecer primero le perteneció a pueblos judíos. El tema es que los judíos con el tiempo fueron migrando, por ejemplo a Egipto, donde fueron esclavizados, y mientras tanto en estos lugares y sus cercanías aparecieron muchos otros pueblos. Pero muchos años después, cuando los judíos escapan de Egipto, según decían ellos, Dios les tenía preparada una tierra prometida. Y claramente esa tierra tenía que ser Israel, donde por ejemplo estaban ese monte con esa roca. Así que los judíos invaden y derrotan a todos esos pueblos y fundaron Jerusalén y crearon un templo cerca de esa roca tan importante. Pero años después, los judíos fueron invadidos por los babilonios y estos destruyeron su templo y los expulsaron. Pero años después, Babilonia fue domada por los persas y los persas le permitieron a los judíos volver y hacer un segundo templo. Años más tarde, Persia fue dominada por Macedonia, por Grecia, y Grecia terminaría siendo anexada al Imperio Romano, y en algún momento a los judíos se les ocurriría que querían dejar de ser parte del Imperio Romano y ser independientes. Fue acá cuando el Imperio Romano expulsó una vez más a los judíos y destruyó el segundo templo. Y lo único que quedó es algo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Me da gracia cuando los zurdos le dicen nazi a un político que no les gusta, pero esos políticos van al Muro de los Lamentos con sombrerito y todo. No sé si Hitler vería eso muy nazi, pero bueno, los zurdos todavía no saben que los nazis son ellos. El Imperio Romano tiempo después terminaría cambiando el nombre de ese territorio al de Palestina, y años más tarde otro emperador romano fomentó la construcción de iglesias y templos de distintas religiones en estas áreas, ya que la única manera de controlar tanto territorio en aquellas épocas era básicamente aceptando un poco las religiones de todos y haciendo un remix raro de creencias para que más o menos todo funcionara. Y fue acá cuando los musulmanes construyeron la Cúpula de la Roca, un templo que justamente resguarda esa roca tan importante para sus creencias y que está a pocos metros del Muro de los Lamentos de los judíos. Para más quilombo, también acá existe la iglesia del Santo Sepulcro, que se construyó donde se cree que se crucificó a Jesús, o sea, solo falta que Ra tenga un quincho acá por algún lado. Este territorio siguió siendo invadido por años y años y siendo dominado por diversos imperios y demás, pero vayamos al siglo XX. En estas épocas Inglaterra era quien dominaba este lugar que por aquel entonces se llamaba Mandato Británico de Palestina, y más que nada tenía muchos musulmanes. Pero mientras tanto muchos judíos que empezaban a sufrir antisemitismo en Europa, incluso antes de Hitler, fueron migrando a diversos lugares y uno de sus elegidos era Palestina, porque había sido de ellos en el pasado, porque era el supuestamente pueblo elegido y por el templo, la roca, etc. La tensión en esta zona era muy grande, judíos y musulmanes chocando constantemente, los judíos que pedían poder acceder a su Muro de los Lamentos y los palestinos diciendo que no y demás. Pero mientras tanto ocurrió la Segunda Guerra Mundial y todos sabemos que los judíos no la pasaron muy bien ahí. Así que cuando terminó, se tuvo muy en consideración a los judíos y en aquel entonces la ONU y Estados Unidos presionaron a Inglaterra para que dejara ese territorio y que para evitar más problemas se dividiera Palestina y se creara el Estado de Israel para los judíos. Los judíos estaban de acuerdo con eso, pero sorpresivamente a Palestina no le dio mucha gracia que las grandes potencias decidieran quitarle parte de su territorio
para los judíos con los que tantos problemas tenían. Y para colmo, todos los países vecinos árabes eran mayormente musulmanes que tampoco estaban contentos. Así que todos estos países le declararon la guerra a Israel y la atacaron por todos lados. Pero Israel, que tenía mejor organización y el apoyo de potencias, ganó esta guerra y hasta consiguió más territorio. Por ejemplo, esa parte donde está la cúpula de la roca. Años más tarde, de nuevo los países árabes y musulmanes atacaron a Israel y nuevamente ganó Israel, pero esta vez el territorio que ganó en batalla lo devolvió a los otros países. Claramente la disputa sigue viva, porque por un lado tenés a los palestinos que tienen grupos terroristas que bombardean y también tenés a judíos en Israel que tratan a los musulmanes como ciudadanos de segunda. Y cualquier cosa detona un nuevo escándalo que termina con miles de muertes. Una manifestación de palestinos donde hay represión y 2 heridos se transforma en una excusa para que los terroristas musulmanes tiren bombas a Israel. Entonces Israel responde y tira misiles a los terroristas, pero también ligan algún misil de rebote palestinos inocentes. O un día se muda la embajada de una zona a otra y eso genera otro caos más con miles de muertes. Otro día un presidente egipcio busca hacer la paz con Israel y los árabes matan al presidente egipcio. Y así. Ahora nuevamente están muriendo niños palestinos y personas inocentes en Israel. ¿Y todo por qué? Básicamente por festividades religiosas y manifestaciones que tienen que ver con este templo y el miedo que tienen los palestinos de que los judíos quieran hacer un tercer templo y que para eso derrumben la cúpula de la roca. Una aclaración: vos podés ser judío y no estar de acuerdo con el Estado de Israel. Vos podés ser árabe y no ser musulmán. Vos podés ser musulmán y no ser árabe. Y obviamente podés ser musulmán pero no terrorista. Ahora, yo sé que por hacer este video me van a putear por 10.000 razones. Algunos me van a decir que soy sionista, otros que soy antisemita, otros que me faltó algún contexto importante, otros que le falté el respeto a su religión, etc. Yo lo que quiero que piensen es que desde hace décadas, o más bien milenios, están muriendo personas inocentes y niños bombardeados. Porque aunque vivimos en épocas de iPhone, criptomonedas y cohetes espaciales que van al planeta Marte, la gente sigue creyendo en piedras, lugares y libros mágicos y muriendo por estas cosas. La verdad que si fuera un guión de una película me parecería ridículo, pero bueno, es la realidad. Así que prefiero ser un irrespetuoso y recordarles que Harry Potter y la piedra filosofal son historias ficticias y que no es necesario que bombardeen a nadie ni maten durante milenios por estas cosas. Espero que este video te haya gustado y muchas gracias por verlo.